Estamos en 2035. Eres un astronauta de la comunidad mundial, estacionado en un fragmento helado del cinturón de Kuiper, rodeado de rocas y hielo más allá de Neptuno. Se pensaría que los objetos transneptunianos, TNOs, estarían distribuidos aleatoriamente en órbitas por todas partes. Aquí empieza el gran misterio. Algunos de estos objetos lejanos parecen guiados por una mano invisible. Sus órbitas, enormes elipses con vértices que están a decenas de miles de millones de kilómetros del Sol, muestran similitudes extrañas. Parecen agruparse, es decir, tienden a estar ubicados en una esquina común del cinturón de Kuiper en lugar de estar distribuidos al azar en todas las direcciones del cielo. Más de 5.000 objetos conocidos más allá del octavo planeta oficial llaman la atención de los investigadores, sobre todo los más lejanos. Sus órbitas están agrupadas, como si un pastor masivo más allá de Plutón los hubiera obligado a alinearse con su gravedad. Esta anomalía en el borde del sistema solar se descubrió cerca de 2014. En ese momento, los astrónomos Chad Trujillo y Scott Shepard observaron dos objetos inusuales. Descubrieron que Sedna y 2012 vicepresidente orbitan el Sol muy lejos y nunca se acercan a los planetas conocidos. Sus órbitas están tan lejos que casi no las afecta la gravedad de Neptuno. Estos cuerpos se llaman objetos desprendidos porque solo los mantiene el Sol y no los afecta ningún planeta. Lo curioso es que Sedna, 2012 VP y otros tenos extremos tienen su punto más cercano al Sol en una dirección similar en el cielo. Sin una influencia externa, estas órbitas deberían estar orientadas al azar, pero en cambio muestran una similitud, como si fueran la estela de humo de un solo objeto invisible. Estos indicios sugirieron la sospecha de que, mucho más allá de Plutón, algo grande está orbitando. Un planeta desconocido cuya gravedad ordena las órbitas de los TNO y las agrupa, es decir, las acumula en ciertos puntos de su órbita, de manera similar a como Júpiter lo hace con el cinturón de asteroides. A este objeto se le llamó informalmente Planeta 9. Según los cálculos, este objeto tendría que ser mucho más masivo que la Tierra, quizá de 5 a 10 veces la masa terrestre, o sea, aproximadamente tan pesado como Neptuno y extremadamente lejano. La órbita de este hipotético planeta 9 sería enorme. Su órbita podría acercarse al Sol hasta unas 280 unidades astronómicas, pero en el afelio, es decir, en el punto más alejado del Sol, se aleja hasta unas 1.120 unidades astronómicas. Eso es más de 1.000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Aún está 20 veces más lejos que Neptuno, que orbita a 30 unidades astronómicas. En números puros, eso sería una distancia máxima al Sol de aproximadamente 168.000 millones de kilómetros en el punto más alejado y solo 42.000 millones de kilómetros en el punto más cercano al Sol. Quizá este peso pesado lejano sea la mano invisible que guía gravitacionalmente a los demás objetos. El planeta 9 podría alinear a los tenos lejanos en órbitas similares mediante efectos resonantes y gravitacionales a largo plazo. Por ejemplo, podría influir el mecanismo de Kozai y el Lidov-Kozai. Este fenómeno físico de tres cuerpos provoca un intercambio periódico entre la inclinación orbital y la excentricidad. En resumen, un planeta masivo en órbita inclinada podría hacer que las órbitas de objetos como Sedna o 2012 VP sean más inclinadas y excéntricas. Así se explicarían las inusuales inclinaciones orbitales de algunos TNOs o el perihelio lejano de Sedna. La hipótesis del planeta 9 parecía resolver todas estas rarezas de inmediato. La búsqueda de pistas del planeta 9 inició una década antes, con el hallazgo de Sedna en 2003 por Mike Brown. Sedna fue un fenómeno, un objeto de unos 1.000 kilómetros de diámetro que orbita el Sol en una trayectoria muy elíptica cada 11.400 años. Su punto más cercano al Sol es de 76 unidades astronómicas muy lejos de Neptuno, y en el más lejano, Sedna llega a 985 unidades astronómicas.
Eso equivale a 148.000 millones de kilómetros. Esta órbita no podía explicarse solo por casualidad. La distancia era demasiado grande, la excentricidad demasiado alta. Algo tuvo que haber empujado a Sedna a esta órbita tan alejada. Mike Brown y sus colegas especularon al principio si tal vez un paso cercano de Neptuno en el pasado o un objeto desconocido en el cinturón de Kuiper podría haber empujado a Sedna. Con cada nuevo TNO descubierto como Sedna, la sospecha aumentaba. Allá afuera hay un factor perturbador actuando. Sedna dejó de ser un caso aislado y se volvió un punto de inflexión, la primera pieza de un rompecabezas mayor. El equipo de Brown y otros exploradores encontraron en los años siguientes más mundos helados distantes, como 2007 TG o 2015 BP, que podían encajar en el patrón. En 2016, Konstantin Batygin y Mike Brown publicaron un famoso estudio que, basado en 6 órbitas extremas de objetos transneptunianos, deduce la existencia del planeta 9. Sedna había dado el impulso y ahora tomaba forma la teoría de que un planeta oculto es responsable de este efecto gravitacional. Los escépticos se preguntaban, por supuesto, si todo esto no podría ser simplemente una coincidencia. ¿Hay un sesgo de observación? ¿Se detecta algo en regiones del cielo donde realmente no hay nada? Batygin y Brown analizaron estas preguntas y calcularon la probabilidad de que la disposición de las órbitas de los TNO fuera azar. El resultado habla por sí solo. La probabilidad de que esta agrupación tan marcada sea solo una coincidencia estadística está en el rango de las milésimas, o incluso mucho menor en números. Algunos modelos dieron una probabilidad de 0.00006%. Eso es prácticamente cero. Dicho de otra manera, sin una influencia externa adicional, los objetos más distantes del cinturón de Kuiper estarían alineados de manera tan uniforme, con una probabilidad de aproximadamente 1 en 1.1 millones, prácticamente imposible. Así que quedó claro. Algo causa estas anomalías. Otras rarezas también encajaban. Por ejemplo, algunos de los objetos distantes se mueven en órbitas que están casi perpendiculares al plano planetario. Eso también podría explicarlo el planeta 9. Y aún más, como un extra, incluso podría resolver el misterio de por qué el Sol tiene una ligera inclinación, ya que su eje de rotación se desvía 6 grados del plano de los planetas. Desde el enfoque dinámico, la hipótesis de un noveno planeta resulta muy atractiva. Las pistas se acumulan como en un caso de detectives que busca al principal sospechoso. Pero hay un problema. Hasta ahora, nadie ha visto este planeta 9. La pregunta obvia era, entonces, si allá afuera hay un planeta quizá del tamaño de Neptuno rondando, ¿por qué no lo hemos descubierto ya? La respuesta simple, porque probablemente es completamente oscuro y está increíblemente lejos. Un cuerpo celeste suele descubrirse por reflejar la luz solar, pero en la distancia del planeta 9 solo llega un débil resplandor. Aún peor, el brillo con el que un planeta lejano brilla desde la Tierra no disminuye solo con el cuadrado de su distancia, sino con la cuarta potencia. La razón de esto es que la luz primero tiene que llegar al planeta y luego debe reflejarse de regreso a la Tierra. Si el planeta 9 estuviera 20 veces más lejos del Sol que Neptuno, recibiría solo una vigésima parte de la luz solar. Y lo que nos llega a nosotros está atenuado nuevamente por el mismo factor. El resultado sería un pequeño y tenue punto ante un mar de estrellas. Visualmente, un objeto así sería casi indistinguible de una estrella de fondo incluso para los telescopios más grandes mientras no se mueva. Se estima que el brillo aparente del planeta 9 es superior a la magnitud 22, o sea, al menos 600 veces más tenue que Plutón. No sorprende que los sondeos celestes anteriores hayan fallado. La búsqueda clásica de un noveno planeta con telescopios ha fracasado hasta ahora debido a las leyes de la física. ¿Y si en vez de buscar la luz reflejada, nos enfocamos en la radiación del objeto? Ningún planeta es solo una bola de hielo muerta. Un planeta del tamaño de Neptuno debería tener fuentes internas de calor. Por ejemplo, Neptuno irradia más calor del que recibe del Sol.
aún obtiene energía de su formación. Un planeta oculto con varias masas terrestres podría mostrar una firma térmica pese al frío en el sistema solar profundo. Estaría en el rango infrarrojo lejano, con longitudes de onda de decenas de micrómetros, acorde a temperaturas cercanas al cero absoluto. En este rango espectral, nuestro ojo naturalmente es ciego, pero existen telescopios espaciales que buscan precisamente ahí. De hecho, los astrónomos intentaron hace décadas por primera vez detectar un planeta exterior desconocido a través de su radiación térmica. En 1983, la NASA lanzó el satélite IRAS al espacio, el primer telescopio espacial que examinó todo el cielo en luz infrarroja. IRAS significa Satélite Astronómico Infrarrojo, una denominación simple para una tarea clara. El satélite escaneó el cielo por 10 meses y halló unas 350.000 fuentes de infrarrojo, gran cantidad de datos con decenas de miles de galaxias, nebulosas, estrellas jóvenes y numerosos asteroides del sistema solar. En ese tiempo, algunos buscaban una misteriosa fuente de IRAS inexplicable con objetos celestes conocidos, lo que podría indicar un noveno planeta. Había algunos candidatos aislados, pero ninguna prueba clara. Al dejar de funcionar IRAS, la búsqueda del planeta se detuvo, pero los científicos no se rindieron. Más de 20 años después, astrónomos japoneses lanzaron un nuevo ojo infrarrojo al espacio, el satélite Akari. Este cartografió el cielo con una resolución aún mayor y sensores aún más sensibles que los de IRAS. Lo especial era que ahora se podían combinar los datos de IRAS con los de Akari. Similar a como en una novela policíaca de casos sin resolver, se comparan pistas antiguas y nuevas. El truco aquí. Si realmente existe un planeta en las profundidades del sistema solar, debería haberse movido un pequeño tramo en el cielo entre 1983 y 2006 cuando se lanzó Akari. Serían pequeñas huellas tambaleantes, incrustadas durante años entre millones de puntos de infrarrojo. El esfuerzo podría valer la pena. En el mejor de los casos, se vería el mismo punto de luz desconocido en las imágenes de IRAS de 1983 y, 23 años después, de nuevo en otra posición en los datos de Akari. Los dos astrónomos Terry Long-Fan de Taiwán y Tomosogo Goto de Japón se dedicaron exactamente a eso. Convirtieron la búsqueda de planetas en un trabajo detectivesco de archivo. Primero, estimaron teóricamente cuán brillante debería ser el planeta 9 y qué tan rápido debería moverse para poder ser detectado tanto por IRAS como por Akari. De ahí surgieron límites como que el candidato debe estar entre 500 y 700 unidades astronómicas de distancia. Entre 1980 y 2006 debió recorrer entre 23 y 50 segundos de arco por año en el cielo. Esto equivale al año a 1,46 a 1,26 del ancho de la luna llena. Con estos parámetros, los investigadores filtraron los enormes datos y buscaron coincidencias entre unas 2.4 millones de fuentes. Un gran reto aquí fue la paralaje y otros efectos perturbadores. La Tierra orbita el Sol, haciendo que un cuerpo lejano parezca oscilar frente al fondo estelar. En el ruido de imágenes infrarrojas, este vaivén podría confundirse con movimiento real. Fan y Goto resolvieron el problema de forma inteligente. Buscaron en los datos de Akari justo en la misma fecha que la imagen de IRAS. Así eliminaron el efecto de paralaje. Cada año, en la misma fecha, la Tierra ocupa una posición similar. Un objeto real y lejano, si lo observas el mismo día cada año, cambiará de posición con el tiempo. También revisaron candidatos buscando movimientos más rápidos en pocas horas. Un objeto cercano, como un asteroide, se desplazaría notablemente en unas pocas horas y así podía ser descartado. Examinar los archivos de infrarrojo era como buscar la proverbial aguja en un pajar. Tras varios filtros, Fan y Goto obtuvieron algunos posibles pares candidatos. Casos donde un punto de IRAS y uno de Akari podían ser el mismo objeto, pero siempre estaban separados. Unas docenas de minutos de arco en el cielo, lo que equivale a un movimiento plausible en 23 años. Solo la inspección manual de las imágenes permitió avanzar.
Casi todas las supuestas parejas eran falsas alarmas o artefactos, salvo una. En las imágenes de IRAS de 1983 se vio un píxel débil y rojo. Justo ahí, donde en las imágenes de Akari de 2006 no hay ningún objeto y exactamente a 3/4 de grado de distancia de ese punto. En 2006, Akari detecta un nuevo punto de luz que no aparecía en IRAS en 1983 con una diferencia de 47 minutos de arco. Entre 1983 y 2006, aparentemente un objeto recorrió esa distancia en el cielo. De repente, la aguja perdida brilló y los descubridores se encontraron ante un posible hallazgo de tesoro. ¿Será este punto la primera señal directa de vida del planeta 9? El objeto se midió con los datos y se estimó su brillo. Resultó que, si se trata de un solo objeto muy lejano, tendría que ser muy grande. Fanen indica que el candidato parecía más brillante de lo esperado, lo que sugiere que podría ser incluso más masivo que Neptuno. Eso sorprendió a los investigadores, pues buscaban un supertierra de 10 a 15 masas terrestres. Si se confirma, el planeta 9 sería un pequeño gigante gaseoso, no un gran planeta terrestre. Aún es pronto para considerar este píxel un nuevo planeta. El problema es que con solo 2 posiciones de 1983 y 2006 no se puede calcular una órbita definida. Hay muchos grados de libertad. El objeto podría estar en distintas órbitas que coincidieron con los puntos observados esos años. Por eso, los autores enfatizan que hoy, más que nunca, se necesitan más observaciones. Los telescopios grandes actuales en el espacio y la Tierra pueden buscar en la región cercana a la última posición conocida. Sin embargo, el objeto se ha movido desde 2006, por lo que podría haberse desplazado varios grados, lo que representa una zona bastante grande en el cielo. Por suerte, existen cámaras con campos de visión amplios, como la cámara de energía oscura en Chile, que pueden cubrir esas áreas del cielo. Si el objeto existe, debería poder detectarse ahí. Los científicos mismos lo expresan así: si realmente es el planeta 9, solo el tiempo lo dirá. Incluso si este candidato infrarrojo al final no resulta ser el planeta que buscan. La búsqueda detectivesca del planeta 9 está a punto de resolverse de todos modos. En los Andes de Chile se inauguró un observatorio que supera todas las campañas de búsqueda previas. No se trata de un telescopio común, sino de una especie de cámara de vigilancia del cielo de una capacidad sin precedentes, el observatorio Vera C. Rubin. En su corazón se encuentra la cámara LSST, un gigante digital con una resolución de 3.2 gigapíxeles distribuida en 189 sensores de alta sensibilidad. Cada toma de este dispositivo abarcará 3.2 mil millones de píxeles. Para comparar, se necesitarían más de 1000 televisores 4K de alta resolución para mostrar una sola imagen completamente. La cámara, del tamaño de un auto compacto, tiene las lentes más grandes hechas para astronomía. En consecuencia, la cantidad de datos es enorme. Rubin registrará unos 20 terabytes por noche, por lo que en pocas semanas generará más datos de imágenes que todos los relevamientos previos del cielo juntos. ¿Qué hace que el observatorio Rubin sea el buscador de planetas definitivo? Quizás se pregunten eso, sobre todo por su capacidad de fotografiar todo el cielo visible de manera repetida y sistemática. En un ciclo sin precedentes de 10 días, el LSST escaneará repetidamente el cielo nocturno en busca de todo lo que cambie o se mueva. Gracias a esta táctica, este telescopio detecta desde supernovas repentinas y asteroides cercanos, hasta objetos muy débiles y lejanos con mínima variación en su posición. Rubin es como un reflector capaz de detectar hasta los desplazamientos más pequeños en el fondo estrellado. Gracias a un campo de visión de 9.6 grados cuadrados, lo que equivale a unos 70 lunas llenas, el telescopio logra cartografiar enormes áreas del cielo en poco tiempo.
Pero eso no es todo. Las exposiciones son tan profundas que Rubin puede detectar objetos con una 24.5. En tomas individuales se observan capturas repetidas y con los años pueden llegar a magnitudes de 27 a 28. Así, Rubin descubriría puntos de luz 100 veces más débiles que Plutón. Así, Rubin casi llega al límite teórico de detección para un objeto como el planeta 9. En otras palabras, si el planeta 9 existe, Rubin lo encontrará o lo descartará definitivamente. El observatorio inició operaciones el año pasado, un conteo, un estudio de 10 años del cielo. En esta fase, Rubin reunirá una gran cantidad de datos, un modelo 3D acelerado de nuestro universo. Para el sistema solar, ¿eso significa una revolución? En los primeros meses, probablemente aumente el número de asteroides conocidos. En 6 meses, se espera registrar millones de nuevos cuerpos pequeños. Rubin podría multiplicar por 10 los objetos conocidos en el sistema solar durante su operación, sobre todo en el exterior. ¿Esperan los científicos finalmente tener inventarios completos en lugar de hallazgos casuales? Los mundos helados más allá de Neptuno, antes solo puntos pálidos en fotos, saldrán de las sombras con Rubin. El telescopio cartografiará sus órbitas y nos mostrará cómo están realmente distribuidos. Cada anomalía será sometida a una rigurosa prueba estadística. En pocas palabras, ver a Rubin es la última pieza faltante en este caso de misterio. La información reunida sobre Ditchen pronto se confirmará o refutará con observación directa. Los científicos coinciden, el observatorio hallará algo o no, ya que los telescopios actuales no pueden detectar objetos, incluso del tamaño de Neptuno. Se podría utilizar el telescopio espacial James Webb, pero su tiempo de observación es limitado y solo se llevan a cabo proyectos de investigación que sean muy prometedores. La búsqueda del planeta 9 es quizá demasiado especulativa para hacerla con el Webb. Supongamos que el telescopio Vera Rubin no detecta un noveno planeta y que el candidato infrarrojo también resulta ser una falsa alarma. ¿Serían entonces las anomalías orbitales observadas un error o existen otras causas por las que Sedna y compañía se comportan de manera tan extraña? La respuesta es sí. De hecho, existen varias explicaciones alternativas, algunas de las cuales suenan bastante exóticas. Así que antes de que coloquemos definitivamente al planeta 9 en el estante de la ficción, vale la pena echar un vistazo a estas posibilidades alternativas. Tal vez el principal sospechoso no sea el culpable, sino que se trate de varios efectos combinados. Una idea obvia es que no existe un solo objeto grande, sino que muchos pequeños juntos generan el efecto observado. Imaginemos entonces que no existe el planeta 9, sino que en su lugar hay un cinturón extenso o una nube formada por decenas de miles de fragmentos que, en conjunto, tienen suficiente masa para ejercer gravedad como un colectivo. Eso es justo lo que propusieron los astrofísicos Anna-Marie Madigan y Alejandro Sterik de la Universidad de Colorado. En simulaciones complejas, demostraron que una especie de fragmento primitivo del cinturón de Kuiper, con muchos cuerpos pequeños, puede volverse inestable por sí mismo. Durante periodos de tiempo muy largos, estos cuerpos pueden empujarse gravitacionalmente entre sí de tal manera que sus órbitas se separan cada vez más y forman trayectorias inclinadas y separadas, todo esto sin la necesidad de un planeta externo. Los efectos son pequeños individualmente, pero en conjunto son significativos. Madigan lo llama gravitación colectiva. El modelo podría reproducir muchas órbitas extrañas en el sistema solar exterior. Sin embargo, hay un gran inconveniente. Tendría que haber existido una enorme cantidad de estos pequeños cuerpos allá afuera en algún momento. En sus cálculos, los dos investigadores descubrieron que se necesitarían en total unas 10 a 20 masas terrestres de material en el cinturón exterior para reemplazar completamente al planeta 9. Eso sería más del doble de la masa conocida del cinturón de Kuiper. Aunque suena poco probable, investigadoras como Madigan aparentemente no lo consideran imposible. Es posible que al inicio del sistema solar hubiera un cinturón de Kuiper más masivo que luego fue parcialmente expulsado por migraciones planetarias.
Madigan lo llama un cinturón primitivo y disperso, y propone nombrarlo cinturón Steric-Madigan o simplemente cinturón ZM. Sedna y compañía alcanzaron sus órbitas inusuales sin la intervención de un noveno planeta. También es emocionante que este escenario se pueda probar en el futuro. Si Rubén halla más objetos lejanos, se podrían determinar sus propiedades colectivas, como masa total y distribución, y comprobar si bastan para agrupar las órbitas y acumular trayectorias. Madigan mismo dice con optimismo: pronto lo descubriremos, porque Rubén va a arrojar nueva luz precisamente en estas regiones oscuras. A veces, la explicación más simple es la mejor. Una hipótesis distinta nos remonta cientos o incluso miles de millones de años atrás. Sedna y otros objetos del cinturón de Kuiper fueron sacados de su órbita original por algún empuje. El sistema solar primitivo era turbulento. El Sol probablemente se formó en un cúmulo estelar abierto con muchas estrellas cercanas. En los primeros cientos de millones de años, estos hermanos del Sol pudieron acercarse antes de tomar caminos distintos. Una hipótesis dice que una estrella que pasó cerca podría haber sacudido los objetos en el cinturón de Kuiper. Un sobrevuelo estelar pudo haber puesto a Sedna en una órbita mucho más excéntrica, como un trauma por tirón gravitacional. Simulaciones de 2004 favorecen este escenario. Una estrella pasó a una distancia de aproximadamente 200 a 300 unidades astronómicas del Sol joven y elevó el perihelio de Sedna de 30 unidades astronómicas a 80. También 2000 CR, otro objeto transneptuniano muy lejano, se podría explicar de esta manera. Es posible que el visitante haya dejado objetos de su entorno aquí. Así que Sedna podría ser un objeto inmigrante de otro sistema planetario, capturado durante ese roce estelar. Claro, el momento debió ser perfecto, pero es probable que el Sol haya estado expuesto a pasos estelares cercanos. Porque eso también explicaría, entre otras cosas, la existencia de la nube de Oort y de los cometas. Esta teoría cósmica de golpe y fuga tendría la ventaja de que ya no sería necesario un proveedor de masa invisible hoy en día. El culpable ya estaría muy lejos de aquí. Sin embargo, las huellas de su crimen, las órbitas extrañas de los TNOs, siguen visibles hoy. Entre las explicaciones hay una que parece fantástica. ¿Y si el planeta 9 no es un planeta, sino un pequeño agujero negro? Esta idea fue propuesta en 2019 por Jacob Scholz y James Irwin. El trasfondo: en algunos modelos cosmológicos podrían haberse formado pequeños agujeros negros primordiales poco después del Big Bang. Tendrían la masa de un planeta, pero estarían concentrados de manera extremadamente compacta. Con cerca de 10 masas terrestres, este objeto mediría de unos centímetros a 1 metro. Hasta el tamaño de una cápsula espacial. No reflejaría luz y por lo tanto sería invisible, pero su gravedad sería tan real como la de un planeta. Quizá allá afuera realmente orbite un agujero negro primordial y masivo, no un planeta de gas o roca, sino un fósil de los primeros tiempos del universo. Sin embargo, la mayoría de los expertos considera esto muy poco probable, sobre todo por la cuestión de cómo el Sol podría haber capturado un objeto así. Algunos opinan que una captura no es tan descabellada, aunque sigue siendo especulación. Aún así, la idea se puede comprobar. Un pequeño agujero negro podría detectarse indirectamente mediante lentes gravitacionales si desviara ligeramente la luz de estrellas lejanas. También se discuten raros estallidos de radiación en caso de que capture materia. En 2020 se buscaron eventos de lentes, sin resultados claros. También hay otro enfoque que no requiere ningún objeto adicional. ¿Y si la gravedad funciona diferente afuera de lo que creemos? Esa es la idea principal de MOND, que significa dinámica newtoniana modificada. MOND se creó para explicar las curvas de rotación galáctica sin materia oscura, modificando levemente la ley de gravedad a bajas aceleraciones. Esas pequeñas aceleraciones también están muy lejos en el sistema solar, a más de 100 unidades astronómicas. Un estudio de 2023 indicó que MOND podría causar la acumulación observada de objetos transneptunianos lejanos.
El modelo predice, entre otras cosas, ciertas acumulaciones de propiedades de advertencia y una orientación preferida a gran escala. Y, notablemente, estos patrones coinciden bastante bien con lo que se observa en los datos. Dicho de manera sencilla, en el modelo, los TNOS reciben un pequeño impulso adicional en una dirección preferida, lo que distorsiona ligeramente sus órbitas, más o menos como se observa. La pregunta emocionante es, entonces, ¿realmente necesitamos un planeta invisible o estamos viendo aquí una pista de nueva física? La mayoría de los investigadores del planeta 9 siguen siendo escépticos. Con Newton, Einstein y un cuerpo hipotético se explican muchas cosas, mientras que Mond es polémico en otros aspectos. Aún así, mientras no haya un descubrimiento definitivo, no deberíamos descartar apresuradamente explicaciones alternativas. Ya sean enjambres de pequeños cuerpos, encuentros con una estrella hace miles de millones de años, un mini agujero negro exótico o una corrección a nuestras fórmulas. Cada una de estas ideas intenta interpretar las mismas pistas, aunque la noción de un agujero negro primordial o la teoría de la Luna parezcan ridículas. La prueba clave se acerca. Con los grandes datos de los próximos años, sobre todo del observatorio Vera C. Rubin, veremos si la búsqueda halla un nuevo planeta, o si tenemos que explicar de otra manera la mano invisible de los TNOS. Quizá pronto tengamos la confirmación de un nuevo planeta, algo que no hemos visto desde el siglo XIX. Quizá la historia de detectives termine con una solución sorprendente, pero de cualquier manera, el caso del planeta 9 se acerca a su punto culminante.